nuestro martes de podcast de Pasillo Turístico. Le doy la bienvenida como cada martes a Rafa Paredes. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, Guille. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Y en esta ocasión tenemos de invitada a Melanie Belin, que es directora en México de la Oficina de Turismo de Francia, Atout France. ¿Cómo estás, Melanie? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación y feliz de poder platicar con ustedes. Sabemos que los mexicanos aún no podemos ir, pero estamos ya como a un pie afuera en sus marcas para ir, porque nos encanta Francia. Entonces, cuéntanos cómo está la situación. Hubo rebrote, se vino una nueva oleada, hubo cierres. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, sí, como bien lo dices, todavía hay bastantes restricciones. De hecho, también nosotros tenemos nuestro podcast que se llama Explore France y dedicamos un episodio para explicarles quién sí, quién no podía entrar a Francia y cuáles eran las condiciones. En este momento, la información todavía está de actualidad, es decir, que no pueden entrar turistas mexicanos a Francia por el momento. Solo casos muy excepcionales, casos de, por ejemplo, gente que tiene doble nacionalidad, que tienen pasaporte europeo, pueden entrar a Francia, o mexicanos que tienen una visa de larga estadía, algunos estudiantes, por ejemplo, que también ya pueden entrar a Francia, y las condiciones son bastante estrictas porque piden una prueba PCR negativa, sea que se la hagan antes de salir de viaje o llegando al aeropuerto de Charles de Gaulle. Entonces, ahorita es la situación para mexicanos y para muchísimos otros países de todo el continente latinoamericano. Los únicos que pueden viajar son los de Uruguay. La gente se confunde porque la aerolínea bandera ya está volando, entonces tiene varias frecuencias y a nuestra redacción no sabes cuántos mensajes nos llegan si ya pueden viajar, pero qué bueno que y hubo mucha confusión también con el tema de la prueba PCR y cuando se anunció que se requería de esa prueba, mucha gente se confundió pensando que ya entonces teniendo esto ya podían entrar y no, todavía está muy limitado las personas que sí pueden desde México y desde otros países, te digo, los únicos que sí pueden entrar libremente hasta el momento es Uruguay y al norte del continente Canadá. Pero es muy, muy, muy limitado. Y también efectivamente vuelan nuestros amigos de Air France todos los días, pero principalmente pues por los franceses o los europeos que viven en México y que necesitan o quieren regresar a Francia y acaban de inaugurar también su vuelo París-Cancún, que es principalmente para que los europeos puedan venir de vacaciones a Cancún, que también pues en este lado es muchísimo más fácil, o sea, sí los franceses pueden venir a Francia, aunque cuando regresan de México a Francia se tienen que hacer la prueba. ¿Y cuarentena? No hay cuarentena, de hecho, se retiró la cuarentena en agosto cuando se anunció que el test PCR era obligatorio, ya no hay opción de cuarentena. En este tema que hay mucha incertidumbre por todos los gobiernos, ¿qué perspectivas da el gobierno francés? ¿Hacia dónde ve el punto cero? ¿Hacia dónde ve el momento? Aquí en México tenemos nuestros semáforos, que bueno, no sé si son buenos o malos, pero hasta que no estemos en semáforo verde todo se va a regresar a esta nueva normalidad y empezar en el punto cero. En Francia, ¿qué están viendo? ¿Hasta cuándo esperan volver a recuperar turismo? ¿Primavera, verano del año que entra, diciembre? Pues la situación en Francia ha sido muy distinta a la que podemos conocer en México porque hubo un confinamiento obligatorio muy estricto al principio de la pandemia. Entonces hizo que pues muy rápidamente Francia como que empezó a tener una curva de contagio que bajó mucho, y lo que permitió que ya para el verano era muchísimo más abierto. Entonces Francia ha tenido una gran temporada de verano, principalmente porque los franceses viajaron dentro de Francia, sí, y mucha gente, muchos franceses que normalmente se iban en el extranjero, se quedaron a pasar el verano en Francia, pero también recibimos turismo de la Unión Europea. Entonces, se reactivó bastante bien el verano, pero también a raíz de que hubo mucho movimiento en el verano, pues ya vimos a finales de agosto, principio de septiembre, un rebrote en algunas zonas como París, Marsella,
que nos obligaron en la actualidad a volver a tener algunas restricciones. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en Marsella durante 15 días cerraron restaurantes y bares, pero recibí esta semana información de Marsella que ya se pudo o sea, como reaccionaron muy rápidamente, entonces ya de nuevo pudieron volver a abrir y ahorita estamos con París, que acaba de anunciar que por 15 días va a tener una serie de restricciones, pero no es un confinamiento como lo que conocimos al principio de la pandemia. París sigue teniendo los restaurantes abiertos, pero con nuevos protocolos. Los museos, por ejemplo, también siguen abiertos, pero con medidas más estrictas sanitarias. Lo único que está cerrado son bares, venta de alcohol callejera, y como para evitar agrupación de gente un poco descontrolada en las calles. Con todo esto, y ahorita hablas de algunos cierres y limitaciones de negocios, ¿el gobierno francés brindó algún auxilio, algún apoyo? Hemos visto países como Japón, recientemente algún país de Latinoamérica ya propuso dar dinero a, a los turistas locales para que reactiven el turismo. ¿Hubo algún plan emergente ante la contingencia sanitaria para rescatar la economía del sector turístico? Sí, o sea, de hecho hay un plan, no solo para el sector turístico, o sea, obviamente el sector turístico es fundamental, pero sí el gobierno ha dado muchísimos apoyo. Entonces, ¿qué hizo? Por ejemplo, en Francia tenemos un sistema de paro que se llama paro técnico o paro parcial. Entonces, el gobierno lo que permitió es que las empresas, por ejemplo, en el sector turístico, pues que ya no tenía por qué tener tanta gente trabajando porque no había actividad, pudieron poner esas personas en paro parcial para que entonces percibieran, la empresa pagaba una parte proporcional del sueldo y el gobierno daba un apoyo económico para que estas personas pudieran seguir teniendo su empleo. Entonces, esto se practicó muchísimo en la industria turística y a la fecha sigue vigente ese plan para el sector turístico porque todavía vemos que la temporada de otoño, si bien en verano, pues justamente mucha gente regresó a trabajar al full porque hubo mucha actividad turística, ya estamos viendo que de aquí a fin de año va a ser un poquito más complicado, entonces tenemos esa flexibilidad de poder volver a esas personas a un paro parcial y que el gobierno pueda apoyarles con la compensación. Es no parar la economía, eso es sentido común, no Sí, parar una exacto, porque la gente entonces, bueno, por la duración ya de la pandemia ya no ganan el 100% de su sueldo, pero sí siguen teniendo un sueldo economía. decente que les permite mantenerse. Y de hecho, por eso una gran parte, las estadísticas del verano son que 54% de los franceses se fueron de vacaciones en el verano y el 94% de estos que se fueron de vacaciones se quedaron en Francia. Y eso pues ayudó muchísimo. Claro, claro. Es un incentivo para vacacionar, Exacto, los franceses para vacacionar en su país en este momento. Es muy exacto. buen incentivo, claro. Melanie, y en estos momentos, ¿cómo está el sector? ¿Los hoteles en qué porcentaje están de ocupación? Y si tienes también, ¿qué porcentaje tienen permitido? ¿Cómo van los hoteles? En el caso de las operadoras, por ejemplo, ¿cómo están trabajando? Si ya tienen, si están recibiendo a los turistas y de qué forma están trabajando. No tengo como los números específicos de la ocupación hotelera, pero hicimos un estudio al finalizar la temporada de verano para ver cómo estuvo. Y obviamente hay mucha diferencia según las zonas de Francia. Entonces, lo que vi, y del tipo de alojamiento también de los que estamos hablando. Por ejemplo, toda la hotelería de alta gama, de lujo parisina, no reabrió en el verano y estaba apenas reabriendo en septiembre cuando vino el rebrote. Entonces a ellos creo que la situación sí le está pegando duro porque también esos palas vivían del turismo internacional. Entonces vemos que hay a lo mejor una categoría de hotelería de mediana gama que pues tuvo mejores resultados y mejor tasa de ocupación, y también vimos mucha diferencia entre hoteles de ciudades grandes y hoteles o otros sistemas de alojamientos. Obviamente los hoteles en París han sufrido mucho, o en Burdeos, en Marsella, y hoteles en otras zonas han tenido buenos resultados. Y en Francia también tenemos un sistema de camping
que pues también tuvo en el verano muy buenos resultados, y también hotelería de montaña, que la montaña pues es muy famosa por la temporada de invierno y el esquí, pues ha tenido bastante éxito y han tenido muy buenas ocupaciones en el verano, porque uno hizo muchísimo calor y la gente iba a refrescarse en la montaña, y también por el tema del COVID buscaban zonas de naturaleza para no estar como tan encerrados. Y entonces por eso es difícil darte un número, porque depende de dónde estamos hablando en Francia y de qué tipo de zonas y de turismo y de qué tipo de alojamiento. Hoteles igual han sufrido un poquito más, y hemos visto, por ejemplo, renta de casas. Y no solo hablo de Airbnb, porque en Francia antes del Airbnb teníamos una red que se llama Gîtes de France, es como tipo de residencia vacacional que han tenido muy buenas respuestas. Oye, ¿y tú como Oficina de Turismo de Francia, perciben ustedes algún nuevo tipo de turista, a lo mejor post-COVID? ¿Qué piensan que van a buscar? Si se están preparando, si tienen nuevos programas o rutas. Pues mira, el primer cambio drástico, por lo menos del lado de Atut France y de nuestra oficina, es que tuvimos que voltear a ver al mercado nacional. La misión de nuestra oficina nunca ha sido el mercado nacional, solo teníamos una misión hacia la promoción internacional, y eso fue el primer cambio que hemos visto, y que de hecho desde este verano nuestra oficina en París armó toda una campaña para el mercado nacional. Entonces, eso es un primer cambio, y es una tendencia que creo que vamos a tener que seguir teniendo por lo menos 1 o 2 años, como realmente reactivar el turismo nacional. También, obviamente, pues tenemos la oportunidad y la suerte de estar rodeados de muchos otros países muy cercanos en la Unión Europea. Entonces, también como que va a haber un nuevo focus sobre pues los mercados más cercanos, que son los más propensos a poder venir a visitarnos sin mayor riesgo. Luego, pues obviamente tenemos que tomar en cuenta las nuevas tendencias que hemos visto, ¿no? Que la gente va pues, a estar más atenta a todo el protocolo sanitario, que va a estar más atenta también, o que va a estar buscando nuevos lugares. De hecho, desde ahorita y desde antes, nosotros siempre hemos tratado de promover Francia fuera de París, porque pues París justo es uno de los destinos que ahorita está sufriendo muchísimo, porque la gente no quiere ir a ciudades, no quiere como, le da miedo estar con demasiada gente, y entonces está buscando como zonas alternativas para Perdón vacacionar. que te interrumpa ahí, pero esa podría ser para ustedes una nueva oportunidad de lo que venían buscando, ¿no? De hecho, o sea, para mí no es nada nuevo, siempre ha sido mi discurso, y ahora incluso también invitamos a la gente a visitar París. París ha tenido, pues ahorita está en un foco un poco rojo, pero tiene estándares y protocolos muy estandarizados para apoyar pues, la seguridad de los turistas, y no hay tantos turistas. También igual es un buen momento. Hace unos meses hablábamos con el Castillo de Versalles, que decía, ahora es el mejor momento para venir a visitar el castillo, porque también tenían como una limitación, no podían recibir más de 30% de los turistas que normalmente reciben. Entonces era un lujo poder descubrir el destino así. Entonces hay una oportunidad para visitar destinos que antes están muy llenos, pero también está como este efecto de que ya estamos viendo que los turistas o los viajeros están buscando otro tipo de experiencias y quieren descubrir otras partes. Y entonces para nosotros, sí, como dices, es exactamente lo que queríamos mostrar, porque Francia no solo se limita a París, tenemos muchísimas otras zonas muy atractivas. ¿Como que otras zonas atractivas? Ilústranos un poco para que nuestros amigos agentes de viaje se animen a recomendar Sí, nuevas rutas a los turistas, y nosotros como turistas podamos ir a recorrer. Yo creo que el sueño de todo mundo es estar en París. ¿Y es una puerta de entrada porque tenemos vuelo directo, o sea, la única ciudad francesa que tiene vuelo directo con México es París. Entonces, seguirá siendo una gran puerta de entrada, pero tenemos cerca de París muchísimas cosas. A 1 hora de París pueden ir a visitar las bodegas de Champaña, por ejemplo, que también tiene la catedral donde se coronaban los reyes de Francia. Entonces, es pues una región fantástica. Más al norte de París, también como a 1 o 2 horas,
está la zona de Normandía, que de hecho en mi podcast hablo muchísimo de esta zona porque tiene todo, tiene la historia de la Segunda Guerra Mundial con las playas del desembarco, tiene todo la historia del impresionismo, los jardines de Giverny, de Claude Monet, tiene el Mont Saint-Michel, que es el atractivo también después de París más importante, o sea, Claro. hay un sinfín, o sea, puedo contar muchísimo Yo creo que Normandía es un tema especial para tocarlo con detalle, porque mucha gente lo conoce solo por el desembarco en la Segunda Guerra Mundial, pero como dices, hay muchas cosas más atrás, el castillo, la gastronomía que puedes encontrar también en el norte de Francia, en fin, hay varias cosas. Exacto, y también, por ejemplo, podemos buscar temáticas para visitar Francia, como el enoturismo, que tenemos 17 viñedos en todo Francia, de norte a sur, de este a oeste, así que hay viñedos para todos los tipos de amantes del vino y no amantes del vino, porque también desarrollamos actividades relacionadas al vino que no tiene que ver a fuerza con el hecho de beberlo. Tenemos tratamientos de spa hecho con vinos, vinoterapia, hay paseos en bicicleta, paseos familiares en medio de los viñedos. Así que realmente también, o sea, podemos buscar ideas para armar rutas acerca de cualquier tema que se les pueda ocurrir, del arte, de la cultura, del patrimonio, de la arquitectura, de la gastronomía y demás. A nuestros amigos, ¿qué zona de vinos les recomendarías? ¿Bordeaux? ¿O cuál sería, a tu parecer y a tu experiencia? Pues diría, depende de cuál es el nivel o de conocimiento del vino. Para alguien que no conoce muy bien de vinos o no acostumbra a beber muchos vinos, yo recomendaría la zona del Valle del Loira, de la zona de los castillos, y además se puede complementar muy bien visitas de castillos con visitas a viñedos y bodegas. Y ese vino es un vino bastante sencillo de entender como para acercarse al mundo de los vinos. Ya para gente que ya saben más de vinos, obviamente Burdeos es una gran zona. Y también el otro viñedo que a mí me fascina es Borgoña. No, también porque nací en esta zona, pero son vinos muy exquisitos, muy finos y también muy interesantes. O sea, tenemos 3 viñedos en Francia que son Patrimonio Mundial de la UNESCO: Saint-Émilion en Burdeos, Borgoña y las Casas de Champaña. Bueno, ahorita se me ocurre preguntarte si están trabajando con los operadores para nuevas rutas, estas que estás mencionando, ¿qué están haciendo? Porque además los operadores en México se están reinventando y aunque, bueno, no pueden vender muchos viajes, pero han estado preparándose y preparando nuevas rutas y, bueno, acercándose a las oficinas de turismo. ¿Ustedes están trabajando en algo especial con los operadores? Pues mira, lo que hemos hecho muchísimo es capacitación. Entonces, Patti Torres estuvo dando webinars y seminarios online desde el día 1 de la pandemia y hasta la fecha no ha parado para justamente como ir formando y enseñando todas las zonas turísticas de Francia, y para el próximo año estamos trabajando en un programa de e-learning que sea realmente pues muy, muy completo para que la gente se pueda certificar y pueda tener todo el conocimiento de toda la oferta turística francesa. Entonces estuvimos y vamos a seguir trabajando en temas de capacitación. Tuvimos esta semana nuestro primer workshop virtual con la Oficina de Turismo de París, donde pudimos conectar los profesionales mexicanos con casi 50 expositores parisinos para que puedan volver a retomar la negociación y ver qué es lo que se puede hacer. Y obviamente estamos también muy al pendiente porque, como lo sabes, muchísimos circuitos y productos vienen de los tour operadores españoles. Entonces también estamos muy al pendiente de lo que está pasando en España, y nuestra oficina en España también trabaja mucho para que no se vaya a desprogramar el destino Francia y que sigamos teniendo productos que ofrecer. Muy bien, y en cuanto a los visitantes, ¿ya tienen como una estadística de cuántos visitantes se perdieron para este año y qué van a hacer para el próximo 2021? Obviamente perdimos muchísimos, no tengo el número. Lo que sé es que algunos países europeos sí mantuvieron su interés en Francia y viajaron, como los Países Bajos, por ejemplo, y me parece que Bélgica y Suiza, que fueron de los países que más nos visitaron en el verano, y otros países cercanos como Italia, España,
o el Reino Unido, que también pues estuvieron un poquito más a la baja. Entonces hemos visto como algunos mercados que no tuvieron miedo, sí nos visitaron en el verano y otros que están más atrás y obviamente pues todos los mercados lejanos que no podían entrar y todavía no pueden entrar, entonces que no están parte de la estadística. Entonces realmente ahorita Francia se ha mantenido en gran parte por el turismo local y por algunos países europeos. Entonces, la tendencia, pues vamos a seguir así. Tenemos una segunda campaña para lo que resta del año, para reactivar otra vez y nuevamente nuestro mercado nacional y los países cercanos. Eso es la estrategia de aquí a fin de año. Y realmente hasta que no tengamos una fecha clara de reapertura para los mercados de larga distancia como es México, es muy difícil para nosotros tener una estrategia y solicitar los destinos franceses o los proveedores de turismo para que inviertan en acciones de promoción si no tenemos como una posibilidad de darles un retorno sobre inversión. Entonces, realmente ahorita lo que hacemos es mantener el contacto con la prensa, con los profesionales del turismo, en contacto con los viajeros a través de las redes sociales, pero no tenemos una estrategia agresiva en México porque por el momento hasta que no tengamos una fecha y no tengo la bola de cristal y no tengo esta respuesta, o sea, sé que más o menos es lo que me preguntaban al principio y me encantaría decirles en marzo o en abril del próximo año, no lo sé porque lo que estamos viendo es que va y viene y hay que adaptarse a cada momento. Mira, yo creo una cosa, la resiliencia del sector es muy importante en este momento y es la gran oportunidad ahora que estamos en este momento de espera para empezar a planear, porque un viaje de México a Europa y sobre todo a París necesita una planeación bien escrupulosa, sobre todo para gente exigente, como es mi caso, que a mí me gustan cosas muy específicas. Por ejemplo, yo sé que en mi próximo viaje a Francia, que lo voy a hacer el año que entra, y no lo estoy haciendo como a la mejor, lo voy a hacer porque es un imperdible, algo que tienes que hacer en la vida. Voy a ir al Museo del Louvre, al de Versailles, al de Angers. ¿Qué otro museo me recomienda? Sé que están los palacios también, el de Versalles, Chaillot, el Palais Royal, pero ¿qué más museos hay que la gente pueda empezar a planear y ver cuánto tiene que invertir en un viaje para estar allá y cuántos días? O sea, a mí no me convence que me digan, vas a París por 7 días. No, mi viaje que voy a hacer a París, voy a hacerlo por 20, 30 días. Creo que es tiempo mínimo suficiente para tratar de entender y conocer este maravilloso país. Y sobre todo, o sea, depende mucho de los intereses de cada quien. De hecho, en mi primer podcast, en primer episodio, hablé del Louvre y decía, si no les interesa el arte antes del siglo XIX, no vayan. No vayan, no pierdan el tiempo, porque pues igual tú puedes tener la oportunidad de viajar casi un mes, pero quien no, a lo mejor solo tiene una semana. Y si no es de su interés, pasen enfrente, tómense la foto enfrente de la pirámide y no vayan al Louvre. París tiene un sinfín de museo y entonces depende de lo que te gusta. Yo les digo con toda sinceridad que con mi esposo, o sea, yo ya había ido al Louvre, pero mi esposo mexicano no fue al Louvre, sino hasta la 4ª vez que fuimos a París, porque él es más de arte contemporáneo, entonces recorrimos todos los museos, fuimos al Museo d'Orsay, fuimos al Centro Pompidou, al Palais de Tokio, o sea, al Museo de Arte Moderno. Hicimos un sinfín de museos antes de ir al Museo del Louvre, porque sinceramente no nos llama ese tipo de arte. Entonces, es válido y yo es lo que les invito a hacer, más bien pensar qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que quiero ver. Y sobre eso, buscar las actividades, incluso buscar el destino, porque también si les gusta el arte, Normandía es un gran destino para descubrir el mundo del impresionismo. Hay museos, está la casa de Claude Monet, está también Auvers-sur-Oise con la casa de Van Gogh. O sea, tenemos otros destinos. Y en el sur de Francia también inspiró a muchísimos artistas, el mismo Van Gogh, Paul Cézanne, Picasso. Así que también, si a la gente le gusta el arte, pues que vean realmente qué tipo de arte, qué artista, y entonces cuál es el destino que les corresponde.
Y si me hablas de París, por ejemplo, hay un gran museo de Picasso en París, o sea, hay un sinfín de cosas que valen la pena, pero siempre, no, yo no te puedo decir cuál tienes tú que ir a ver. Tú tienes que decirme cuáles son tus intereses. Hay un museo de cualquier cosa, del chocolate, de la vida romántica, de la casa ¿Dónde, de Víctor Hugo, o sea, dónde podemos entrar a ver una lista completa, además de tus podcasts, una lista completa de museos para entender qué es lo que queremos ver? ¿A bueno, dónde si podemos? hablamos en específico de París, está la Oficina de Turismo de París, que está muy buena para ver todo lo que está disponible. Nosotros también tenemos una página de internet, pero no está como clasificada como con museos, destinos, está clasificada por zonas de Francia y tenemos justamente muchísimas ideas de inspiración de cosas que pueden hacer. Entonces, tenemos Francia clasificada como por grandes zonas, París, Provence, Borgoña, Bordeos, y entonces ahí pueden entrar a ver pues todo lo que pueden hacer en cada uno de esos destinos que salen un poco de los recorridos comunes, porque lo que trata, o si es algo común, tratar de darle la vuelta para que vean que lo pueden descubrir de otra forma. Miren, y yo siempre he dicho, en sí un gran atractivo es ya caminar por esas calles hermosas y tomarte un cafecito en los Campos Elíseos, o sea, es delicioso. Pero ¿tú qué experiencias o con poco dinero a lo mejor le puedes decir a los turistas para que vayan? ¿O es caro, no es caro? Tú dinos. Es que Francia, bueno, es caro porque para los mexicanos implica un vuelo transatlántico. Entonces, de entrada, el transporte es caro, lo tienen que prever, pero hay momentos, hay ofertas. Si tienen la flexibilidad de no viajar en el verano, pueden conseguir mejores tarifas. Entonces, también, como decía Rafa, el tema de la planeación es primordial, porque esto les va a ayudar a conseguir mejores precios y también a no estar perdiendo el tiempo y ahorrar tiempo, y el tiempo es dinero. Entonces también hay muchísimos tips para viajar y conocer, o sea, hay museos gratuitos, hay tarifas o descuentos para estudiantes, para diferentes tipos de personas. Tenemos también momentos, por ejemplo, el primer domingo del mes que los museos son gratis, les Journées du Patrimoine, las jornadas del patrimonio en septiembre, que hacen que hay muchísimos lugares que se abren de forma gratis. Tenemos festivales, o sea, hay que buscar porque es difícil hacerle todo un listado, pero París o Francia puede ser igual de caro como tú lo quieras. Puedes ir de backpacker, quedarte en un hostal, hacer camping y eso es bastante económico, o puedes ir en un palace y vivir como la vida de reina y de rey, y entonces eso obviamente es muchísimo más caro. Entonces depende pues qué es lo que buscas, y hay, o sea, tips de cosas gratuitas. Nosotros hicimos, de hecho, una guía para los estudiantes con Campus France. Tengo todavía ejemplares físicos si hay unos que les interesa, donde para cada zona de Francia incluimos tips de cosas gratuitas que hacer en Francia. Oye, y aparte, acabas de ir tú, cuéntanos tu experiencia. ¿Cuándo estuviste por allá? ¿Cómo sentiste los protocolos y demás para que cuando podamos viajar los mexicanos? Pues mira, yo fui en agosto, justo unos días antes de que empezara a rebrotar un poco la pandemia. Entonces, pues me tocó, yo en ese momento no tenía fuerza que hacer la prueba PCR, pero me la hice también porque dije, por respeto, voy a ver a mis papás, ¿no? O sea, cualquier cosa mejor. Entonces hice la prueba, llegué al aeropuerto. O sea, primero en el avión, pues no había tanta gente. Air France, en ese caso, trata de dejar el asiento de en medio libre, entonces como que acomoda a los pasajeros para que tengan sana distancia. Y pues muy bien el vuelo, no tuve mayor problema. El servicio está un poquito más reducido para justamente limitar las interacciones con la gente, pero yo lo vi muy, muy bien. En el aeropuerto de Charles de Gaulle ya empezamos a tener un poquito más de gente para pasar migración, pero o sea, estuvo muy normal. Recogimos nuestras maletas y de ahí ya me fui a mi casa y hice muchísimas actividades al aire libre. No traté como fui al campo literalmente, entonces no te puedo decir porque no me metí a ver museos, pero lo que sí sé es que lo que está cambiando, y no sé si se va a quedar, es que obviamente
los museos y los monumentos te piden reservar con anticipación tu horario para que puedan controlar el aforo de las personas. Entonces, obviamente, si vas en un pueblito, no hay tanto problema porque ni siquiera llegaban a llenar su aforo, pero pues en algunos otros atractivos sí era necesario pagar y comprar y con anticipación para garantizar su lugar. Entonces, depende ahí de dónde vas. El uso del cubrebocas estaba pues ya aún, o sea, como en mercados, o sea, aún cosas al aire libre sí se requería como del uso del cubrebocas, donde había más gente, ¿no? Como mercados o algún evento que podía haber ahí en la zona, pero pues vi como bastante reactivo todo, o sea, estaban bares, restaurantes abiertos, gente paseando, y pues todos trataban de tener pues sus protocolos, ¿no? O sea, hicimos un tour en un barco y entonces pues desinfectaban todos los chalecos salvavidas en cada paso, tenías que reservar tu barco para que después pudieran, o sea, sabes, como que sí, realmente había un intento. Y en el tema de los hoteles también muy bien, vi pues todo el mundo te llegabas, te entregaban tu kit, te explicaban, ¿no? O sea, la piscina puedes entrar, pero solo de esta forma. O sea, sí todos tenían sus medidas y pues después es de cada quien de respetarlas también. Quiero hacer una pregunta, pero antes de ir a esta pregunta, nada más quiero confirmar, la página donde podemos ver más información sobre París es www.es.parisinfo.com, que es la Esa es la página de la Oficina de Turismo de París. Ajá, y Y podemos la ver cosas. nuestra es america.france.fr. ¿Me la puede repetir para nuestros amigos, por favor? ¿La tuya? America.france o Ajá, france.fr de Francia. perfecto. Seguro van a aparecer aquí en nuestra pantalla. Y ahora, después de que nos has dado esta información, te quiero hacer la pregunta más comprometedora de esta entrevista, la que de verdad saca chispas y que a nuestros invitados siempre los pone nerviosos, porque nos vamos a alejar de todo el tema eh, que es común. Y tú, como una persona que eres nativa de Francia, ¿cuáles son los 5 puntos que Melanie recomendaría visitar? Que son, en muchos casos, pueden ser de gente que visitan los locales, la gente de Francia que le gusta disfrutar los puntos turísticos propios. ¿Cuáles son tus puntos que recomendaríamos? Ya sabemos que tenemos que ir a la Torre Eiffel, a los museos, a los castillos, a la catedral, pero para Melanie, ¿cuáles serían los puntos? Quizás ir al campo, lo que comentabas del barco. ¿Cuáles son tus puntos? 5, por favor, recomendaciones. Ay, Dios mío, eso sí está ¿Ves muy cómo es la más difícil. difícil de todas? Sí. Mira, a mí me gusta el arte, entonces tengo pues mi lista también de museos. Por ejemplo, en París, el que no me pierdo es el Pompidou, ¿no? Beaubourg, es de arte contemporáneo, que siempre tiene exposiciones fenomenales, o sea, yo no me lo pierdo para nada del mundo. También me gustan los castillos en el Valle del Loire. Si tengo que escoger uno, el que más me gustó de todos los que he visitado fue el de Chaumont-sur-Loire, que tiene unos jardines, lo mismo, tengo un cierto atractivo para el arte contemporáneo y tiene un festival de jardines con un toque bastante contemporáneo en sus jardines, entonces no es el típico jardín a la francesa, para eso está el Castillo de Villandry. El Castillo de Chaumont-sur-Loire tiene intervenciones muy interesantes en sus jardines y en algún momento tuvo una exposición de Gabriel Orozco, el artista mexicano, entonces me tocó verla y estuvo increíble. Entonces recomendaría también Chaumont-sur-Loire. En Normandía, no, o sea, es complicadísimo porque hay muchísimos lugares, pero les recomendaría sí o sí visitar todo el tema de las playas del desembarco, visitar el memorial de Caen para entender todo lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial y poder descubrir las playas, los búnkers y ver los cementerios también americanos, canadienses. Es una experiencia de vida. Y en mi podcast también les comento de un lugar vinculado a la Segunda Guerra Mundial que no está en Normandía, que está en Alsacia, que es un campo de concentración que también es
one in a lifetime, o sea, sí es fuerte, pero sí es una experiencia que se tiene que vivir. Y en el tema de los viñedos, a mí me gustan mucho los viñedos de Borgoña. Recomendaría hacer un tour guiado en los viñedos porque tiene una complejidad y a la vez una sencillez que es impresionante, que tienen que ir a ver para entender. En Borgoña solo se cultiva casi el 90% es Chardonnay para vino blanco, Pinot Noir para vino tinto, pero dependiendo donde crece esta uva, de aquí o acá, o sea, a una parcela de diferencia, el vino sale distinto y eso es por la geografía y el terruño de Borgoña y es muy interesante descubrirlo y entenderlo y hacer la visita. Así que no sé si son 5, pero eso es lo que recomendaría. Entre muchísimas otras cosas más. ¿Dónde irías a comer que no sea un restaurante de manteles largos? ¿Dónde irías a comer? Quizá callejero, quizá un food truck, no sé. ¿Dónde me recomendarías? Mira, o sea, yo, mi tradición con mi esposo, que siempre hacemos cuando vamos en París, es compramos una baguette en una panadería, o sea, un sándwich con jamón, queso, lo que sea, hay muchas. Nos armamos nuestro picnic, nuestra orangina, nuestra baguette y pues buscamos un lugar que nos gusta, el Jardín de Tullería, el Campo Marte de Champ Mars para ver la Torre Eiffel o algún parque y ahí nos armamos el picnic y disfrutamos de la vista y de ver la gente pasar. Eso es lo más sencillo que puedes tener y que puedes hacer donde sea y a la hora que quieras, porque también para el tema de los mexicanos, el horario para comer es una complicación. ¿Por qué? Porque es Pues una... porque los mexicanos buscan comer muy tarde y en Francia los horarios de comida empiezan a las 12 del día y generalmente, bueno, en París el horario es más amplio, pero en otras partes generalmente cierran en la tarde, o sea, como que después de las 3 de la tarde o 2:30, 3, ya cierra el restaurante y no vuelvan a abrir sino hasta las 6:30, 7 para la hora de la cena. Excelente recomendación. Precisamente mi hija estuvo en París y me comentaba de ese tema, de que tenían que llevar sus, dice ella, sus monchis para la hora del lapso ese que no había muchas cosas de comer por los horarios, ¿verdad? Del Sí, mexicano. pero en París hay mucha oferta de servicio continuo, sobre todo en las zonas turísticas, hay varios restaurantes, pero sí, si se alejan de los centros turísticos en París o si se van a otras, a pueblear literalmente en Francia, eso lo tienen que tener en mente sí o sí, porque a las 2 de la tarde les prometo que ya no va a haber más que sándwiches o hamburguesas. Qué delicia, la verdad. Ya queremos ir a Francia, a París y a todos los lugares que nos has recomendado. ¿Algo más que deseas agregar, Melanie? No, yo creo, o sea, invitarlos de verdad, o sea, todas las preguntas que me han hecho, creo que he tratado de responderlas en el podcast que también tenemos que se llama Explore France, así que los invito a que vayan a escucharlos. Hablamos de enoturismo, de todos esos lugares de Normandía, hablamos de la Mona Lisa, del Louvre, hablamos de también quién sí o quién no puede viajar a Francia, o sea, es bastante, o sea, creo que tengo una respuesta más amplia de todo lo que me preguntaron en ese podcast, así que los invito de podcast a que nos vayan a escuchar también. Claro. ¿Dónde los podemos escuchar? Están en Spotify, en Apple Podcasts, en Anchor, o sea, principalmente, o sea, Spotify creo que es lo más fácil y se llama Explore France o en inglés Explore France. Y también en Pasillo Turístico, Rafa. Explore France es el podcast de Atout France en español. Yo soy Melanie y tendré el placer de llevarte cada 15 días a explorar cada rincón de Francia, su cultura, su gastronomía, sus grandes personajes y su historia. Ponte los audífonos y vámonos a explorar. Pues muchas gracias, Melanie, por estos minutos que nos diste. Esperemos que no sea la primera vez y que nos sigas contando de esos atractivos turísticos que tiene Francia. Sí, muchas gracias, Guille y Rafa, por la invitación y espero pues volver a poder platicar con ustedes con buenas noticias. Sí, por favor. Esperamos que antes de que finalice el año. Pues muchas gracias, Rafa. ¿Deseas agregar algo más? Pronto volveremos a viajar y vamos a viajar a Francia. Seguro nos vas a platicar que ya lo podemos hacer. Así es, esperemos que sí.
Pues gracias amigos, nos vemos en este martes de podcast de Pasillo Turístico. Hasta luego.